creyente es tendiente a desfallecer, a perder las fuerzas y a pasar por un momento de debilidad e incluso a caer. ¿Amén? Es así. Todo creyente. Pero hay una realidad bíblica a la cual nos abandonamos hermosamente y en la cual nos refugiamos. Y esa verdad bíblica es de que desde que conocimos a Jesucristo, desde que el Espíritu Santo tocó nuestros corazones, ya no somos los mismos. Y nunca más nada volverá a ser igual. Nunca nada más volverá a ser igual en nuestras vidas. El Señor ha cambiado nuestros corazones y entiéndase por esa ilustración de cambiar corazones, significa que Dios ha cambiado tu centro de control. Esta sociedad psicologizada nos ha metido falsos conceptos en cuanto a separar la mente del corazón, cuando la Biblia dice que de tu corazón salen tus pensamientos. Así que la vertiente de todo pensar del hombre es su corazón, es su centro de control. De hecho, que dice un proverbio, tal su corazón, tal él es. Tu corazón es tu centro de control. En tu corazón están tus tesoros, tus anhelos, tus sueños, tus frustraciones, tus motivos de amor y tus motivos de odio. Te odio con todo mi corazón. Te amo con todo mi corazón. Pero el Señor ha tocado, repito, nuestros corazones y los ha cambiado. Y aunque a veces hay un proceso y queda mucho de lo que antes fuimos, el punto es de que ya nunca más volveremos a ser los mismos. Hermanos, ya nunca más. Y aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz es poderoso para preservarnos hasta aquel día, hasta el día final. Esta porción de la segunda carta a Timoteo es una contundente exhortación a Timoteo a que este hombre sea valiente, a que avive lo que Dios le había dado para que él sea un instrumento, que avive su don, y también a que no se avergüence de Jesucristo y obviamente ni del Evangelio. Creo que la palabra clave, todos estaríamos de acuerdo, que la palabra clave de segunda de Timoteo, si le damos una leída de un tirón, sería la palabra fidelidad. Timoteo tenía que ser fiel. Y podemos decir sin ningún temor a equivocarnos que estas exhortaciones son también para nosotros, son para nosotros también. Pablo le está hablando directamente a Timoteo e indirectamente a todos nosotros, a cada uno de los creyentes que se acercan a Dios a través de estas palabras. Un comentarista, John MacArthur, dice, con referencia a esta porción, porque hay un fuerte llamado a no avergonzarse del Evangelio. John MacArthur dice, como cristianos, la mayoría de nosotros debe confesar haberse avergonzado de Jesucristo en algún momento u otro. Haber temido sobre qué pudieran pensar las personas y cómo sus opiniones podrían afectar nuestra popularidad, ya sea en el colegio, en la sociedad, en la universidad o en alguna otra parte. Todos tenemos que admitir eso. Así que aquí hay un fuerte llamado a perseverar, a ser fieles, a no avergonzarnos de Jesucristo y a no desfallecer y a estar firmes en la fe, firmes en nuestra confianza en el Señor y su Evangelio. Así que después de establecer esta gran verdad, que es que el que comenzó la buena obra en nosotros la terminará, hay una pregunta que queremos responder con esta porción de la palabra del Señor, y es, ¿qué debemos hacer? Porque hay una parte que es nuestra. Él nos va a hacer perseverar, pero no solamente esperar en eso pasivamente. Hay una parte activa en nosotros, en este caminar, en este peregrinar hasta llegar a aquel lugar. Y la pregunta es, ¿qué debemos de hacer nosotros para mantenernos firmes y sin fluctuar en la fe?
Y aquí hay, del versículo 6 al 12, aquí hay 4 puntos importantes que yo quisiera estudiar con ustedes hoy. Y el primer punto sería, debemos avivar nuestros dones. Versículo 6. Segundo punto sería, debemos considerar nuestros recursos. Versículo 7. Tercer punto sería, debemos de considerar los costos de seguir a Cristo. Versículo 8. Y del versículo 9 al 12 debemos de considerar constantemente las misericordias que Dios tuvo para con nosotros. Las misericordias de Dios. Versículos 9 al 12. Así que esta es la pregunta que vamos a contestar con estos versos. Repito, ¿qué debemos hacer para mantenernos firmes y sin fluctuar en la fe? Dice segunda de Timoteo capítulo 1. Les repito, vamos a centrarnos del versículo 6 al 12, pero vamos a leer del 3 para que tenga sentido. Pablo escribe a Timoteo: doy gracias a Dios. Y miren lo cercanas que son estas palabras. Miren lo cercanas, lo íntimo que se puede ver aquí. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habito primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Evangelio del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Así que, por tercera vez, ¿qué debemos de hacer en medio de este mundo caído, en oposición al Señor, en medio de todo esto que estamos viviendo, en medio de las pruebas, mantenernos firmes y sin fluctuar? Primer punto, debemos de avivar nuestros dones. Y aquí quiero mostrarles que si bien vamos a encontrar la primera exhortación de la carta en el versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, esta debe ser entendida a la luz de lo que Pablo mencionó anteriormente. Si hacemos un resumen conceptual de lo que encontramos en el capítulo 1, versículos 1 al 5, ¿qué vamos a encontrar? Para que tenga bien sentido, para que tenga mucho sentido lo que vamos a leer. Vamos a encontrar primeramente de que Pablo se presenta como apóstol dirigiéndose a su amado hijo en la fe, Timoteo. Y aquí hay un buen concepto. Miren, hermanos, cómo la cercanía y la amistad entre ambos, entre Pablo y Timoteo, no hacía a un lado la autoridad que Pablo tenía como apóstol. Pablo era un apóstol, era un hombre de ministerio y era muy cercano a Timoteo. Pero la cercanía que ambos se tenían no hacía que la autoridad de Pablo sea dejada a un lado.
También podemos ver en el versículo 3 que después del saludo le dice a Timoteo que da gracias por él, que da gracias por su vida y que lo recuerda en sus oraciones. Así que hay una ligadura inclusive en oración. También le manifiesta el deseo de querer verlo e incluso le recuerda a Timoteo las lágrimas que él había derramado y dice que me recuerdo de tus lágrimas para llenarme de gozo. Lágrimas que la mayoría de los comentaristas están de acuerdo que se dieron probablemente en la última despedida entre estos dos hombres. Y para que tengan una noción de cómo pudo haber sido eso, hay un hecho parecido en Hechos 20, 36 al 38, cuando un grupo de hombres se despiden de Pablo y Pablo se arrodilla y ora por ellos, y cuando él se arrodilló y oró por ellos, estos hombres judíos, varones, se pusieron a llorar. Y dice Hechos 20 que estos hombres se colgaron del cuello de Pablo y empezaron a llenarlo de besos. ¿Qué te parece eso? Y lloraban. Y eran bien hombres. De hecho que eran hombres. Así que algo parecido pudo haber pasado también cuando este padre, espiritualmente hablando, se despidió de su hijo, espiritualmente hablando, y él dice, me acuerdo, yo recuerdo tus lágrimas para llenarme de gozo, porque hay lágrimas que son buenas, hermanos. Amén. Luego en el verso 5, Pablo le recuerda a Timoteo y trae a la memoria, a su memoria, la fe no fingida de su hijo en la fe. Obviamente se refiere a la profesión de fe de Timoteo, a su testimonio. En palabras más sencillas, cuando dice la fe no fingida, se refiere a los frutos de la vida de Timoteo. Y solamente alguien muy cercano podría afirmar tal cosa sobre otra persona. Yo traigo a mi memoria la fe no fingida que hay en ti. No solamente eso, esa fe no fingida que primero habitó en tu abuela, después en tu madre. Mujeres que te pasaron esto. Es curioso que al padre no se lo mencione, pero a estas dos mujeres sí, y obviamente hicieron bien su trabajo. Pablo y Timoteo desarrollaron un vínculo personal, íntimo, robusto y fuerte. Y la manera que esto inició, ¿saben dónde está? En Hechos 16, versículo 1 al 3. No hace falta que lo busquen, anótenlo y vean cómo nació el vínculo entre estos dos hombres en sus casas como tarea. Llegó Pablo a una ciudad y muchos hombres señalaron a Timoteo y dijeron, ese es de buen testimonio. Y entonces él dijo, hablando con él, le dijo, vamos. Y a partir de ahí comenzó a discipularlo. Y ese joven pasó años y años y años a la sombra de Pablo, aprendiendo de él y viendo cómo él vivía su fe. Así que en Hechos se puede ver de que la relación entre Pablo y Timoteo, este hombre ya de años en el Señor, y este joven, que cuando decimos joven no es un quinceañero, sino que era un cuarentón, joven para el ministerio, ¿a eso se refiere? Este joven fue acercándose a Pablo a través de un compañerismo en oración, en la palabra del Señor y obviamente en la fe en común que ellos tenían en Jesucristo. Repito, Pablo refiriéndose a Timoteo con fe no fingida, que Pablo puede dar testimonio que había en este hombre, hace un comentario diciendo que esta frase, hermanos, es enorme y les repito de nuevo. Fe que habitó primero en tu abuela Loida y luego en tu madre Eunice. Repito, mujeres que habían instruido en las Escrituras desde muy pequeño a este hombre, que de hecho es lo que dice en 2 Timoteo 3, 14 al 15, cuando Pablo le vuelve a repetir que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, obviamente, porque estas mujeres habían sembrado en este hombre con lo poco que sabían. Te aseguro que no eran teólogas exquisitas, sino que simplemente impartían la palabra del Señor en la vida de este niño, hombre al momento de leer esta carta.
Ahora, ¿por qué estamos haciendo todo este resumen, este recuento? ¿Y por qué este contexto? ¿Y por qué es tan importante? Porque en razón de esa fe que habita en Timoteo, Pablo puede aconsejarle que avive el fuego del don de Dios que está en él. Les voy a leer algunas versiones para que tenga más sentido la frase. Una versión dice, por eso te recomiendo que avives la llama. Otra versión dice, por esta razón te recuerdo que avives el fuego. Otra versión dice, por lo cual te recuerdo que avives el fuego. Y una más dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Básicamente todas estas versiones hacen referencia a la fe en Jesucristo que tenía Timoteo. Así que en palabras más sencillas, lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es, por causa o razón de esta fe, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Por la fe en Jesucristo. No por qué van a decir los hombres, no para que te vaya bien, no para que se vea mejor o se escuche mejor tu manera de predicar, sino que por causa de esta fe que habitó en tu abuela, que habitó en tu madre, que ahora es evidente que está en ti y que no es fingida, por causa de esta fe atiza, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y no es la primera vez que Pablo toca este tema. En la carta anterior, porque esta segunda de Timoteo le recuerda, le escribe, no descuides el don que está en ti. Primera de Timoteo 4:14. Así que en la primera carta Pablo le dice que no descuide el don, y aquí vemos que le dice que avive el don, que avive. Paraguay, un país de buenos asados, todo buen asadero sabe de que hay que con un palo mover el carbón cuando está impregnado de cenizas para avivar el fuego. Bueno, eso se llama atizar. Entonces, es básicamente eso. Es como brasas de carbón que están con mucha ceniza, entonces agarramos un palo y movemos y el fuego vuelve a avivarse. Entonces, esa es la expresión, aviva el fuego. Move esos carbones, Timoteo, el fuego del don que hay en ti. Frase que lleva a muchos a pensar de que Timoteo estaba decaído. Y que inclusive estaba descuidando los dones que el Señor le había dado. Así que una pregunta rápida que yo sé que algunos de ustedes ya están teniendo en su corazón, es: ¿cuál era el don que tenía Timoteo que avivar? ¿Cuál? Bueno, no es específico, pero obviamente es aquello que Dios le había dado para que él cumpla su ministerio. Cuando Timoteo recibió el llamado o la vocación para la predicación del Evangelio, también recibió el don para poder desempeñarlo bien. Así que ese era el don que Timoteo tenía. Él tenía que avivar ese don. Sugel Michelin dice, el don es la capacidad para la obra del ministerio o para llevar a cabo la obra de Dios, ya sea en la iglesia o afuera de la iglesia. No solamente esto para pastores. Y en cuanto a la expresión imposición de manos, hace referencia al momento de la ordenación de Timoteo, donde simbólicamente se imponen las manos sobre un hombre como señal de que este hombre está siendo apartado para el ministerio. Así que en el caso de Timoteo, Dios le había dado el don y había sido confirmado por la iglesia mediante una ceremonia en la que Pablo había participado, imponiéndole las manos para que él sea enviado para el ministerio. Ahora, lo que vemos aquí es que Pablo trae el momento a la memoria y exhorta a Timoteo en base a este momento que él avive aquello que Dios le había dado para cumplir su misión, con la frase, el fuego del don de Dios que está en ti. Ahora, aquí hay una aplicación ya para todos nosotros. Hermanos, todos nosotros, sin excepción alguna,
absolutamente todos, tenemos dones del Señor. Todos tenemos dones. Timoteo tenía el suyo y tenía que avivarlo. Y nosotros también tenemos nuestros dones y tenemos que conocerlos, entenderlos y avivarlos. La pregunta no es, ¿tengo o no tengo don? Amén. La pregunta no es si tengo o no tengo don. La pregunta es, ¿cuál es el don que tengo? O ¿cuáles son los dones? Porque con algunos Dios ha sido más generoso que otros. ¿Cuáles son los dones que tengo? Y no solamente eso, cuando hablamos de los dones que el Señor nos da, también entendemos que el Señor al repartir dones, también los reparte por medida. ¿Entienden eso? De un cierto don da más a uno que lo que da a otro. Yo conozco hombres que enseñan muy bien, pero conozco hombres que enseñan extraordinariamente. Así que Timoteo recibió gracia espiritual de parte de Dios para desempeñar su cargo, su función, para ser un instrumento en las manos de Dios. Y repito, aquí no puede haber ningún creyente que diga, Dios no me ha dado dones. Todo creyente tiene dones y nuestro deber es avivarlos porque el desuso los atrofia. No los extingue, pero los va apagando de a poco. Así que los dones, hermanos, no son para ser abandonados, sino que para ser usados. Esta no es una prédica específica de cuáles son los dones vigentes y cuáles no, porque el texto no es la idea del texto. Pero si uno quiere estudiar una lista exhaustiva de dones, básicamente en la Biblia hay 4 listas de dones, y las 4 no son exhaustivas, son complementarias, las 4 se complementan. Y están en 1 Corintios 12, 13 y 14 capítulos, en 1 Pedro 4, 10 al 11, en Efesios 4 y Romanos 12, 6 al 7. Ahí hay una lista de dones que el Señor da a su iglesia. Y dice en 1 Corintios 12, 11 que Dios reparte los dones como Él quiere. Así que Dios otorga capacidades a sus hijos por pura gracia, y el motivo de los dones que el Señor da es el avance del reino y la edificación de la iglesia. Y aquí abro paréntesis y les digo, hermanos, que es muy importante diferenciar entre don y talento. Porque talento es algo que puede tener tanto un creyente como un no creyente. Qué bien juega Messi, es un talento. Qué bien baila, es un talento. Qué bien, son talentos. Ahora, cuando hablamos de dones, dice un comentarista, es una habilidad dada por Dios, fortalecida por el Espíritu Santo para cumplir la función específica dentro del cuerpo que Dios ha asignado, a cada uno de nosotros. Dice 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, cada uno según el don que ha recibido. Según el don que ha recibido. No todos recibimos todos los dones. Según el que haya recibido cada uno, dice 1 Pedro 4:10, ministra a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así que Timoteo tenía un don, o tenía varios dones, pero creo que aquí se refiere específicamente a la enseñanza, y él tenía que avivar ese don que el Señor le había dado para que él sea un instrumento para el avance del reino. Aviva ese don, Timoteo. ¿Qué debemos de hacer para mantenernos firmes y sin fluctuar? Servir. Servir con aquello que Dios nos ha dado para servir, valga la redundancia. El servir fortalece. Amén. El servir nos afirma. Segundo punto, ¿qué más debemos hacer? Debemos considerar nuestros recursos. Dice el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Ahora, hermanos, si Timoteo fue o no tímido, porque muchos dicen que de acuerdo a la carta de Pablo puede llegarse a la conclusión de que Timoteo era un joven tímido, apocado. Ahora, si Timoteo fue o no de naturaleza tímida, igual él debía de ser consciente de a quién representaba y de aquel que lo había salvado. Y que aquel que lo había salvado no le había dado un espíritu de cobardía. La cobardía, hermanos, es dejarse dominar por el miedo. El valiente no es el carente de miedo, es aquel que lo enfrenta. Así que es importante que cada uno de nosotros consideremos lo que tenemos, porque Dios nos ha proveído lo necesario para pelear esta guerra, para pelear la buena batalla. Y lo que nos dice este verso es que tenemos recursos a disposición. Cuando estamos en una situación difícil y estamos apocados, temerosos, dudando de la fidelidad de Dios, primeramente tenemos que entender de que esos pensamientos no vienen de Dios, y pase lo que pase, sea el resultado agradable o no, Dios es fiel y su voluntad es santa y perfecta. Amén. Es santa y perfecta. Y Pablo quiere recordarle a Timoteo y nos recuerda también a nosotros una triada, tres cosas muy importantes que cada creyente tiene que comprender para poder permanecer firme. Y es que Dios nos ha dado poder. Y no lo vean en el abstracto o en el sinsentido, sino que Dios nos ha dado poder, y dice Efesios capítulo 1, 18 al 20, es ese poder que hizo que Jesús resucite de los muertos. Dios nos ha dado poder, no cobardía, no espíritu de cobardía, sino nos ha dado poder. ¿A qué se refiere eso? A un poder que viene de lo alto, sin límites, y es el poder de Dios que está en nosotros. Te lo hago más sencillo, hermano, son esas fuerzas que vienen cuando ya uno piensa que no puede más. ¿Alguno de ustedes experimentó eso alguna vez? Y ya no doy más, ya no puedo más, Señor. Y de repente de algún lugar, de alguna forma, algo viene, de algún lugar, en el socorro. ¿Saben a qué me refiero? ¿Pueden hacer así, por favor? ¿O así? ¿Sí? Y después uno se pregunta, ¿cómo fue? ¿Cómo lo hice? No fuiste vos. Es el poder de Dios que habita en nosotros. Y a veces, para que uno experimente ese poder y glorifique al Señor, Dios te somete a pruebas para que puedas decir, sí, yo sé de qué estaba hablando. Así que Dios nos ha dado ese poder que viene de lo alto, que es misteriosamente hermoso, que se enciende cuando humanamente ya no queda nada. Porque el Hijo de Dios, cuando se siente abandonado, sabe que lo único que le queda es mirar arriba. Lo segundo que el Señor envía, nos da, el segundo recurso es el amor, pero es el amor entendido no románticamente, sino que es el amor en el sentido de que es una fuente de valentía, hermanos. Yo recuerdo que un pastor una vez puso un ejemplo tan sencillo, pero a mí me quedó tan calado. Dijo, pongamos que una mujer tenga fobia, tenga un miedo extremo a las cucarachas. De hecho, que hay un verso que dice, todos somos machos hasta que vuela la cucaracha. Así que también vale para hombres, ¿verdad? Yo he visto hombres, hermanos, masculinos pegar santos de Bolshoi. Bueno. Supongamos que una mujer o un hombre también, tiene mucho miedo a las cucarachas. Y en la más mínima salta y tiene miedo. Pero en un momento dado escucha
que hay una habitación, bueno, ve que hay una habitación llena de cucarachas, pero del otro lado está su hijo o su hija en peligro. Dijo este pastor, no importa cuántas cucarachas tenga que pisar o zambullirse en ellas, esta mujer por el amor que tiene a su hijo o a su hija, va a atropellar lo que sea, sus miedos más profundos, sus ascos más extremos, con tal de ir a salvar a aquel o aquella a quien ama. El amor es una fuente de valentía. Padres aquí presentes, ¿es así o no es así? Así que Dios nos ha dado amor. Este amor que Él derramó en nosotros es una enorme fuente de valentía. Este amor que aumenta, madura y se perfecciona a medida que conocemos más y más a nuestro Señor. Dios es amor y Él manifestó su amor hacia nosotros por medio de un enorme sacrificio. De hecho, que podemos afirmar que el amar es un sacrificio voluntario, que uno decide hacerlo en beneficio de alguien sin esperar nada a cambio y sin esperar que esta persona se lo merezca. De hecho, que es la definición perfecta de amor cruciforme, el amor de Cristo por nosotros. Y por último, también, como tercera parte de esta triada, Dios nos ha dado, junto con el poder y el amor, nos ha dado el dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Hermano, Dios te dio la capacidad de controlar tus impulsos. Te dio eso. Ya no sos esclavo del pecado. No significa que el pecado no te va a dar fuerte cuando pueda. Pero Dios te dio la capacidad de controlar tus impulsos, de tener una mente que priorice correctamente las cosas, una capacidad de tomar decisiones equilibradas y prudentes. Repito, Dios nos ha dotado de esta capacidad y si estamos en comunión con Él, esta capacidad de controlar nuestros impulsos va a ser cada vez más fuerte. Así que, ¿qué debemos hacer para mantenernos firmes? Creer que el Señor ha derramado en nosotros, ese poder, ese amor y esa capacidad de dominarnos a nosotros mismos. Dice un comentarista, todos los creyentes poseen estos atributos maravillosos de Dios: poder para ser eficaces en el servicio, amor para tener la actitud correcta hacia Él y hacia los demás, y dominio propio para enfocar y aplicar cada parte de nuestra vida de acuerdo a su voluntad. Y así que, ¿qué más debemos hacer? ¿Qué más debemos hacer para mantenernos firmes y sin fluctuar en la fe? Tercer punto, debemos de considerar los costos de seguir a Cristo. Amén. Dice en el versículo 8, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa, miren esta invitación, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Esta frase, por tanto, se refiere al don y a los recursos que acabó de decir Pablo. Así que básicamente la idea es, Timoteo, Dios te ha dotado, te ha dado capacidades, así que por el poder que habita en nosotros, por el amor que Dios nos ha derramado y por la capacidad que tenemos para entender las prioridades y controlarnos a nosotros mismos, no te avergüences. Este joven debía aceptar las posibles consecuencias de su fidelidad, así como también todos nosotros debemos hacerlo de igual manera. Debemos contemplar las posibles consecuencias del hecho de no avergonzarnos del Señor y permanecer fieles al Evangelio, tanto en palabra como en obras. Amén. Hermanos, yo aborrezco esa invitación barata de seguir a Cristo. Vengan a Cristo para su mejor vida ahora, para que seamos prósperos, para que seamos sanos, para que todo nos vaya bien. Hermano, esta es una invitación al sufrimiento.
pero es una invitación al sufrimiento con causa. Nosotros podemos negar al Señor y avergonzarnos de Él tanto en palabras como en obras, hermanos. Y esta es una invitación a que no nos avergoncemos del Evangelio, que no nos avergoncemos de Jesucristo. Y miren cómo Pablo dice, y tampoco te avergüences de mí, preso suyo. Es una invitación también a no avergonzarnos de aquellos que están peleando fielmente la batalla. No te avergüences del Evangelio, de dar testimonio del Señor Jesucristo, ni tampoco de mí, preso suyo. De mí, preso suyo. ¿Preso de quién? Contexto. Pablo, al momento de escribir esta carta, estaba preso por parte de los romanos. Pero Pablo no dice, soy preso de los romanos, soy preso por Nerón, o soy preso por bla, bla, bla. Pablo dice, preso de Cristo, preso suyo, preso del Señor. Así que a ese grado estaba el nivel de conciencia de Pablo en cuanto a su situación y en cuanto a quién es el que gobierna todas las cosas. ¿Quién es el que realmente tiene el control? ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba con Pilato y le dijo a Pilato, a mí no me hablas? Yo que tengo en mis manos tu vida. Y Jesús le dice, no tenés más poder de que mi Padre te lo dio. ¿Entienden el concepto de quién realmente manda, quién gobierna? Bueno, él lo tenía. De hecho que en otras cartas, en Efesios capítulo 3, versículo 1, Pablo dice, de hecho que Pablo se identifica en Efesios capítulo 3, versículo 1, como prisionero de Cristo Jesús. Él sabía que detrás de todo el que tenía el control era aquel a quien él servía. De hecho que cuando recuerdo que dimos esta serie, habíamos hablado acerca de la situación de los cristianos en aquella época. Yo les había comentado a ustedes de que era muy difícil ser creyente en estos momentos. Un gran incendio, esto está en un libro que ya les comenté, se llama Sartre y Murier, y otros más, obviamente. Un gran incendio había devastado la capital romana en aproximadamente el 64 después de Cristo. Esta carta fue escrita entre el 66 y 67. Y en este incendio, en el 64, se habían quemado patrimonios imperiales, templos, muchos romanos habían perdido sus casas, y alguien difundió el maldito rumor de que el incendio de Roma, el gran incendio de Roma del 64, había sido provocado por los cristianos. Entonces el romano odiaba al cristiano, era como el objeto de su enojo. Así que en aquel momento identificarse con el cristianismo no era un buen negocio. Y esto se agravaba aún más, se hacía aún más grave por el mensaje mismo de los cristianos que centraba todo en un único Dios, dejando de lado a todas las deidades paganas y a su fuerte denuncia en cuanto al pecado y al llamado al arrepentimiento. Así que este era un mensaje muy antipopular. Y el mensaje de Pablo no había cambiado. Él se mantenía fiel al Señor y estaba pagando el precio por su fidelidad. Ahora le dice a Timoteo, participa, en la última parte del verso 8, participa de las aflicciones por el Evangelio y le vuelve a manifestar según el poder de Dios. Y esta frase participa, hermanos, que es para Timoteo y es para nosotros también, no es una sugerencia, no es un te sugiero, Timoteo, si es posible, si no es mucha molestia, que participes de la aflicción. No es así el tono. Es un imperativo, es un participa. Amén. Participemos. Amén. Vamos, que está queriendo salir. Amén. Amén, hermano. Ese es el costo. Ese es el costo. Si no estás dispuesto a ese costo, este es el momento para irse. Porque hay un costo en cuanto a lo que es seguir a Cristo. Participa. Participa de las aflicciones por el Evangelio, porque el Evangelio va a provocarte aflicciones. Amén.
El evangelio va a provocarte aflicciones. A mí me habían dicho otra cosa, pastor. No los oigas a ellos. El evangelio va a provocarte aflicciones, así que participa. Ese es el llamado. Y Pablo no está pidiendo a Timoteo. Pablo no le está pidiendo a Timoteo algo que él no haya hecho. Y alguien podría decir a Pablo, alguien podría manifestarle a Pablo, pero Pablo, mis amigos que van a alejarse, pero Pablo, no van a ascenderme en el trabajo, pero Pablo, todo ese dinero que voy a dejar de ganar, pero Pablo, ¿qué van a pensar mis colegas de mí? ¿Qué van a decir mis vecinos? Etcétera, etcétera, etcétera. Y ante todas estas cosas, Pablo, desde la cárcel, te escribe diciéndote simplemente, no te avergüences de nuestro Señor, sino que participa de las aflicciones por el evangelio. Desde su celda. De hecho, que otra gran frase carcelaria tan brutalmente retorcida es: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es la frase que sale de un preso que desde una custodia romana te está diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es la idea que va a ser una y otra vez repetida a lo largo de esta carta. De hecho, que en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 3 dice: sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Otra vez una invitación a sufrir. Esto no es pare de sufrir, hermanos. Es vengan y suframos con Cristo. También en 2 Timoteo capítulo 3, 10 al 12, y también todos, y esta para mí es una de las más, dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente. Esa frase significa verdaderamente. Todos los que quieran vivir verdaderamente porque vivimos en Cristo Jesús, dice, padecerán persecución. De alguna forma, física o intelectual, todos vamos a padecer persecución. ¿Saben que este tipo de mensajes merma a la iglesia? No es popular, pero está aquí. Pero los que se quedan son los que realmente quieren algo real con Él. Así que en ningún momento Dios nos promete una vida sin sufrimiento. Ese es un mensaje adulterado. Lo que Dios sí promete es una vida, y aquí sí, vamos a usar esta frase correctamente, una vida con un propósito. La única forma que podamos afrontar cualquier situación es si lo hacemos en el poder del Señor, confiando en Él, viviendo en la verdad de que hay alguien que tiene el control de absolutamente todo, y ese alguien, quien es Dios, está, hermanos, con nosotros. Amén. Cuarta y última cosa que tenemos que hacer para mantenernos firmes y sin fluctuar ante los golpes de este mundo. Debemos de considerar constantemente las misericordias que Dios ha tenido con nosotros. Dice en el versículo 9 y 10, quien nos salvó, según el poder de Dios, la última parte del 8, versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Esta frase es hermosa, hermanos. Antes, en Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Los versos 9 y 10, hermanos, son un hermoso resumen del Evangelio.
El Evangelio, que es la manifestación del más absoluto poder de Dios. Pablo, y esto es algo importante, Pablo no le está enseñando a Timoteo algo nuevo o algo que él no haya conocido. Recuerden que lo que habíamos hablado al inicio, este hombre, este joven se crió espiritualmente hablando, se desarrolló a la sombra de este maestro. Así que no estaba simplemente él aprendiendo algo nuevo, sino que lo que Pablo estaba haciendo era recordándole el motivo por el cual vivían sus vidas. De hecho, que más adelante le diría en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 8, acuérdate de Jesucristo. ¿Saben lo que es decirle a un joven pastor, alguien que está todo el tiempo en la iglesia, en la palabra, decirle acuérdate de Jesucristo? Significa o implica que alguien puede en la obra del Señor olvidarse del Señor de la obra. Eso es posible. Así que Pablo nos escribe a Timoteo y a los que estamos aquí presentes, el Señor nos salvó, nos liberó de esa antigua manera de vivir, nos rescató de estas tinieblas y del justo castigo que nos merecíamos por todas aquellas cosas que hemos hecho. Nos llamó y nos está santificando, nos perdonó, no como pago por nuestras buenas obras, sino por una absoluta, pura, misteriosa y sublime gracia que nos fue dada en Cristo Jesús según su propósito, según su plan. Jesús pagó, Jesús vino y pagó la pena por nuestros pecados. Él sufrió la carga por nuestras maldades. Él irrumpió nuestro juicio en el cual hemos sido decretados culpables. Había una sentencia y Él dijo, yo voy a pagar por ese culpable, y Él llevó la culpa por todo lo que nosotros hicimos. Imagínense, le recuerda el Evangelio a un predicador, a un hombre que ya estaba en el ministerio. Esta gracia, el hecho que podamos estar aquí libres y conscientes de la persona de Cristo, fue establecida desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, miren esto. Aquí dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Él te llamó con un llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Él tenía un propósito y te llamó por eso. Y la gracia, eso que no mereces, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Sabe qué te está diciendo? Que ni siquiera se fundó el mundo y ya estabas destinado a esta gracia. ¿Saben lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 4? Según nos escogió en Él, en Jesús, antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18, dice, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres o antepasados. Luego Pedro también explica que este rescate no es por medio de cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por amor de nosotros. Así que, hermanos, estamos viendo aquí que el Señor ya nos escogió desde antes de la fundación de todo lo que podemos ver. Así que esto que ha sido pensado por Dios desde antes ha sido manifestado ahora, y dice Pablo, por la aparición de Cristo, el cual quitó la muerte. Cristo quitó la muerte y la volvió inoperante, y así la muerte para un creyente ya no es una desgracia. William Hendrickson, a quien citamos constantemente, bastante, escribe sobre esto: como resultado de la expiación de Cristo, ya no existe la muerte eterna para el creyente. La muerte eterna es vencida cada vez más en esta vida y completamente en el momento en que el alma se aparta de su envoltorio físico. Y la muerte ha perdido así su maldición y se ha convertido para los creyentes en ganancia.
Jesús quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. ¿Saben por medio de qué? Por medio del Evangelio. Y Timoteo ya sabía esto, pero él necesitaba que se lo recuerden, así como también necesitamos nosotros, día a día, momento a momento, prueba a prueba, tormenta a tormenta. Y te diría también en momentos de felicidad y gozo. Este hombre que ya había creído en el Evangelio hace muchos años, que había pasado muchos años creciendo y profundizando estas verdades a la sombra de Pablo, ya un predicador constituido, reafirmado, necesitaba que le recuerden el Evangelio del Señor. Ahora, ¿qué es lo que tenemos en los versículos 11 y 12? Un ejemplo de esta fidelidad, de alguien que ha considerado esto, las misericordias de Dios, y se ha entregado completa y fielmente al Señor. Dice el versículo 11 y el versículo 12, por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, la cárcel, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Aquí lo que Pablo nos dice es que él fue constituido predicador y un verdadero apóstol y maestro a los gentiles. ¿Y quién mejor que Timoteo para testificar sobre el ministerio de este hombre y su fidelidad? ¿Quién mejor que Timoteo para dar testimonio sobre los padecimientos de Pablo? Pablo fue un predicador, significa que fue un heraldo, un mensajero de las verdades del Señor. Fue un apóstol porque fue enviado para servir a Jesús. Fue un maestro porque impartió instrucción principalmente a nosotros, los no judíos. En aquel momento se encontraba padeciendo, pero obviamente no como un malhechor, sino que estaba padeciendo por el Señor Jesucristo. Padezco, pero no me avergüenzo, dice Pablo. Pablo estaba firme, sabía en quién había creído. Pablo sabía en quién había creído. Pregunto, ¿ustedes saben en quién han creído? Amén. Él lo sabía. Él no tenía una fe fingida. Él no tenía un simple asentimiento de información, sino que tenía una confianza plena en aquel que es poderoso para guardar su depósito para aquel día. Y aquí hay un hermoso debate. Yo les digo, ¿hacia dónde tiro? Cuando Pablo dice, por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso. Estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito. ¿Cuál depósito? Él dice, mi depósito para aquel día. Algunos dicen, se refiere al Evangelio. Y otros dicen, no, se refiere a su alma. Y yo me inclino en este hermoso debate que realmente se refiere a su alma. ¿Saben por qué? Por lo que él dice un poco más adelante. Hermanos, esta es la última carta del apóstol Pablo. Recuérdenlo. Esta es la última carta del apóstol Pablo. De hecho, que poco tiempo después él sería ejecutado. Ya no hay más de Pablo después de segunda de Timoteo. Por eso es que cuando leemos 2 Timoteo capítulo 4, lo encontramos conjugando en pasado, en pretérito. Por eso él dice en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está, ¿qué dice? Cercano. Él ya lo sabe, ya no hay mucho más. Ya queda poco tiempo. Esto no dice alguien que dice, vamos a las naciones, voy a ir a tal. No, este ya sabe que ya no queda mucho. Ya le queda poco.
He peleado, no dice pelearé, dice he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. ¿En cuándo? ¿Cuándo? En aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que amen su venida. Amén. Así que yo, junto con otros, creo que este hombre estaba tan convencido, tan seguro de a quién había creído, que él le había encontrado sentido a lo que estaba padeciendo. Esto que no lo avergonzaba. Y él estaba seguro que él era poderoso para guardar su depósito. Hermanos, aquel día en el que regresaremos a casa es al día al cual se está refiriendo Pablo. Acuérdense que Él, el Señor Jesucristo, nos dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se los hubiera dicho, pero voy pues a preparar lugar para ustedes. Juan 14, 2. Amén. Así que en conclusión, hermanos, nos afirmamos con el servicio, involucrándonos en el avance del reino, cultivando y usando nuestros dones. También debemos de ser conscientes del poder que Dios ha depositado en nosotros, ser conscientes de los recursos. También tenemos que evaluar y contemplar los costos y contemplarnos como ofrendas al Señor y constantemente meditar una y otra vez en la obra de Cristo, predicándonos una y otra vez el Evangelio, las misericordias de Dios. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te ruego que nos guíes. Queremos ser instrumentos tuyos para el avance de tu reino. Ayúdanos a avivar los dones que nos has dado. Y aquellos que aún no sean conscientes de los dones que les has dado, te rogamos, Señor, que se los muestres. Te suplico que nos hagas conscientes a cada momento de los recursos con los que contamos. Ayúdanos a vivir en tu poder, en tu amor y en el dominio propio. Renueva día a día en nuestras mentes tus misericordias. Guárdanos de caer en la tentación. Opaca en nosotros las rebeliones y el avergonzarnos de hablar de tu palabra, Señor. Danos, Señor, valentía. Padre, y si aquí hay alguien que no te conoce aún, te ruego, Señor, que toques sus corazones para que se acerquen de manera sincera a tus santos pies, Señor. Hay arrepentimiento y perdón de pecados en Cristo Jesús. No importa lo que hayamos hecho, no importa, Señor, que tan bajo hayamos caído, hay arrepentimiento y perdón en la sangre de Jesús. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a confiar, a crecer. Y cuando llegue aquel día, estar seguros, Señor, de que estamos en tus manos. Amén.